Jehová rescata la vida de sus siervos. Ninguno de los que se refugian en él será declarado culpable. Qué animadoras son estas palabras de David que encontramos en el Salmo 34. Aunque es cierto que todos cometemos errores, y a veces puede que errores importantes, estas palabras nos ayudan a comprender que esa no es razón para sentirnos completamente aplastados, o incluso llegar a pensar que Jehová nunca podrá perdonarnos. No obstante, también es cierto que estas palabras nos dejan muy claro que en una situación como esa tenemos que tomar acción, tenemos que refugiarnos en Jehová. Ahora bien, ¿qué significa refugiarse en Jehová? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué pasos tenemos que dar para que Jehová nos muestre misericordia y nos perdone? Analizar algunos detalles que encontramos en el capítulo 35 de Números sobre las ciudades de refugio nos ayudará a responder a estas preguntas, a ver cómo podemos o cómo pueden hoy en día refugiarse en Jehová quienes han cometido un pecado grave. Comencemos analizando qué eran y para qué servían las ciudades de refugio. Sin duda, Jehová consideraba muy grave el que un israelita le quitara la vida a otra persona. El asesino tenía que pagar con su vida por la sangre inocente que había derramado. El vengador de la sangre, el familiar varón más cercano de la víctima, tenía que actuar con rapidez, tenía que ejecutar al asesino. Pero, ¿qué pasaba cuando un israelita tal vez mataba a alguien por accidente? Bueno, leámoslo juntos en el capítulo 35 de Números, en el versículo 15. Números 35, versículo 15. Allí dice: estas 6 ciudades servirán de refugio para los israelitas, los residentes extranjeros y los inmigrantes que están entre ellos, para que cualquiera que mate a alguien sin querer, huya allá. Sí, incluso en un caso como este, el homicida era culpable de derramar sangre inocente. Por eso, pero en este caso, como había sido sin querer, Jehová permitía que se le mostrara misericordia, y por eso tenía que actuar sin dilación. Tenía que huir a una de las ciudades de refugio. Pero no nos imaginamos a un israelita que quizás por accidente hubiera provocado la muerte de otra persona decir algo así como: bueno, es que la ciudad de refugio está un poco lejos y no tengo nada preparado. Mejor voy a tomarme unos días para preparar bien el equipaje, no vaya a ser que se me olvide algo importante. No sería muy lógico, ¿verdad? De hecho, él solo estaría a salvo una vez que llegase a esa ciudad de refugio. Cualquier retraso podría costarle la vida. Pero, ¿qué tenía que hacer cuando llegaba allí? Bueno, lo vemos en la ilustración, en la parte izquierda de la ilustración. Al llegar, tenía que explicarles su caso a los ancianos a las puertas de la ciudad. Y estos, por su parte, debían mostrarle misericordia y ser hospitalarios con él. Sin embargo, algún tiempo después, los ancianos tenían que enviarlo de vuelta, de nuevo, a la ciudad donde había ocurrido la muerte, y lo hacían con un propósito muy específico. Veámoslo juntos, leyendo el versículo 24. Números 35, versículo 24. Allí dice: entonces la asamblea debe juzgar entre el que hirió a la persona y el vengador de la sangre, de acuerdo con estas normas. Sí, a fin de evitar que quienes cometían asesinatos intencionados se beneficiaran de esta provisión de las ciudades de refugio, tenían que tenía que presentarse en la ciudad donde había ocurrido la muerte y demostrar su inocencia ante los ancianos de aquella ciudad. Como hemos leído, la asamblea debía juzgar. Esta expresión que encontramos aquí, asamblea, es cierto que en muchos casos significa todo el pueblo, pero cuando la Biblia habla de llevar causas judiciales delante de la asamblea o la congregación, como es este caso, se refiere a quienes representaban al pueblo, es decir, a los jueces, y en este caso a los ancianos de la ciudad. Ellos representaban a Jehová en este caso y tenían que asegurarse muy bien de juzgar de acuerdo con la ley divina. Tenían la responsabilidad de mantener limpia la congregación de Israel a los ojos de Jehová, pero a la vez también tenían la responsabilidad de ayudar al homicida involuntario a beneficiarse de la misericordia de Jehová. Por eso tenían que analizar muy bien la relación que había entre el homicida
y la víctima tenían que asegurarse de que no hubo odio, ni malas intenciones, ni siquiera negligencia por parte del homicida. Solo si ellos llegaban a la conclusión de que efectivamente había sido un homicidio involuntario, sucedía lo que leemos en el versículo siguiente, en el versículo 25. Y la asamblea debe salvar al homicida de la mano del vengador de la sangre y devolverlo a la ciudad de refugio a la que había huido. Y él tiene que vivir en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite santo. Sí, solo en caso de ser hallado inocente se le permitía volver a la ciudad de refugio. Allí, dentro de los límites de la ciudad, se encontraba a salvo. Mientras permaneciera en ella, estaba bajo la protección de Dios y no tenía nada que temer. La ciudad no era una cárcel. Allí podía trabajar, podía servir felizmente a Jehová, incluso podía tener una vida feliz junto a su familia. Pero es cierto que tenía que hacer sacrificios, puesto que solo se podía garantizar su seguridad si permanecía en la ciudad el resto de su vida, o hasta la muerte del sumo sacerdote, lo que en ocasiones podían ser muchos años. Y desde luego, eso implicaba renunciar a muchas cosas, por ejemplo, a su trabajo, a la comodidad de su hogar, a la libertad para poder viajar. Pero lo cierto es que si salía de la ciudad, demostraba que no le importaba haberle quitado la vida a otra persona y ponía en riesgo su propia vida. Sin duda, todos los sacrificios que tenía que hacer valían la pena. Pero la pregunta era, ¿cómo nos enseña esta provisión de las ciudades de refugio a hacer precisamente eso, a refugiarnos en Jehová hoy día? Bueno, como hemos visto, si alguien mataba a una persona sin querer, tenía ayuda a su disposición. Pero lo cierto es que tenía que actuar con decisión. Tenía que buscar esa ayuda lo antes posible y aceptarla. Tenía que huir a la ciudad de refugio, hablar con los ancianos y quedarse allí. Y eso implicaba hacer sacrificios. Nosotros hoy también tenemos que hacer sacrificios si queremos que Jehová nos perdone. Quien comete un pecado grave debe demostrar por su conducta y actitud que está verdaderamente arrepentido. Por supuesto, tiene que dejar de lado cualquier pecado que estuviera cometiendo, pero también tiene que evitar cualquier cosa que pudiera llevarlo a pecar. Debe estar dispuesto incluso a renunciar a cosas que le gustan, como por ejemplo, los amigos. Si nuestros amigos son una mala influencia, ¿dejaremos de relacionarnos con ellos? O si nos cuesta ser moderados con el consumo de alcohol, ¿evitaremos cualquier situación en la que podamos vernos tentados a beber más de la cuenta? O si estamos luchando por controlar deseos sexuales inmorales, ¿estamos dispuestos a evitar cualquier clase de entretenimiento, cualquier película, página web o actividad que pueda despertar tales deseos? Además, quien comete un pecado grave necesita buscar la ayuda de los ancianos de la congregación, como podemos ver en la imagen. Puede que no sea fácil dar ese paso, pero recordemos que Jehová dice que cada uno de ellos será como un refugio o un escondite contra el viento, un refugio contra la tormenta de lluvia. Su ayuda es absolutamente necesaria para recuperar una buena relación con Jehová y una buena conciencia. Y sin duda, es una muestra de la misericordia de Jehová. En conclusión, podemos decir que analizar algunos de los detalles sobre las ciudades de refugio nos ha ayudado a comprender mejor que éstas eran una muestra de la misericordia de Jehová y que para beneficiarnos de ella, de la misericordia de Jehová, también hoy día, si cometemos un pecado, debemos actuar con decisión. Tenemos que refugiarnos en Jehová. Sin duda, cualquier sacrificio que hagamos para lograrlo vale la pena.